Buenos días, ¿verdad? Dios les bendiga. Qué bueno que estamos acá, ¿verdad? Para escuchar su palabra y que seamos edificados. El tema que yo voy a hablar en este día, ¿verdad? Quiero orar también, ¿verdad? Siempre dice que orar sin cesar. Las oraciones nunca están de más. Así es. ¿Verdad? Otra vez. Padre, te doy gracias porque aquí me has puesto, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo y que sea tu palabra, Señor, trayendo claridad y revelación a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, el tema que yo traigo hoy es que Dios tiene un propósito para ti. Y Dios nos ha hecho a todos con un propósito. Y a veces el propósito, hay personas que lo encuentran de una manera fácil y rápida, pero a otras personas les cuesta un poco más. Puede ser por mucha razón. Pero antes de empezar quiero leer en Primera de Juan, que dice lo siguiente. Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías. Ahí vamos a leer varios versículos en el libro de Jeremías. Pero primero les quiero leer aquí en Juan. Primera de Juan 4:2, que dice, bueno, primero vamos a empezar del 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, lo que quiero hacer con este versículo es, siempre es una manera fácil de saber, ¿verdad? Y entonces, a mí me gusta leer este versículo cuando voy a un lugar nuevo, porque nadie me conoce, quién es este que está predicando. Entonces, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu. Amén. Entonces, esta es una manera para que usted tenga paz y pueda recibir. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador, yo le sirvo a Él, vivo para Él y Él es el que le ha dado propósito a mi vida. Amén. Entonces, bueno, iniciando, yo le doy gracias a Dios, yo creo que yo ya encontré mi propósito en la vida. Mi propósito es, Dios me ha hecho para predicar en las calles. Yo tengo un llamado evangelístico, entonces yo hago eso en las calles. A veces mi esposa se preocupa un poquito porque a veces salen situaciones ahí un poquito difíciles, pero Dios, al que ha hecho con un propósito, lo ha capacitado para eso. Casualmente ayer me encontré, casualmente no, porque Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Me encontré con un brujo ahí en la calle. Yo ya me imaginaba, ¿verdad? Que entonces voy para allá, yo casi siempre ando unos tratados, y le digo, él estaba así en el teléfono, le digo, mira, te quiero dar un tratado para que conozcas de Jesucristo, porque Jesucristo nos puede hacer libres. Yo sabía que no lo iba a recibir si se le decía, solo si quería un tratado. Entonces ya le predico rápido ahí, le hablo de Cristo. Amén. Y entonces me miró y me dice, te pongo en el infierno, me dice. Entonces cuando me dijo, le dijo, tú no tienes ningún poder sobre mí, mi vida le pertenece a Cristo, tú estás en tinieblas y Dios me ha traído aquí para hablarte de Dios. Y entonces se puso a hablar ahí, no, te pongo en el infierno, dice, yo soy Dios. Cuando empieza a decir, le digo, tú estás totalmente confundido, le digo, el único y verdadero Dios es Cristo, y tú ya estás condenado, déjame decirte, pero te digo que Dios por su misericordia quiere que tú seas libre. O sea, es una batalla espiritual que se da de palabras, como cuando David y Goliat hablaban. Goliat le dijo a David, yo te voy a matar hoy, pero David no se dejó, porque la guerra espiritual, en la mayoría de los casos, que siempre es de palabras, y uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras. Entonces ahí le dije, y él se fue, él no podía soportar lo que yo le estaba diciendo, porque los demonios no pueden estar escuchando el nombre de Cristo, ellos huyen.
Entonces se fue, pero como ya yo vi que se fue, entonces ya yo me fui para mi carro, entonces él fue y se sentó donde estaba. Pero es una guerra espiritual que se da y a mí me dio lástima porque es una persona que está engañada, creyendo que es Dios. Y bueno, yo después oré por él para que el Señor tenga misericordia y que le permita que se arrepienta. Compartí con otros hermanos ahí evangelismo, pues para que estuvieran orando por él. Entonces mi llamado es ese, andar en la calle hablando de la Biblia. A veces leo la Biblia, a veces ando así, a veces hay casos así muy especiales como ese que no se dan, pero son cosas que pasan. Pero Dios me ha hecho para eso. Yo quiero a través de este mensaje que usted pueda, a lo mejor Dios le hable y pueda como tener una mayor claridad de qué quiere Dios hacer con usted, porque todos tenemos una asignación de parte de Dios, todos. No hay nadie que diga que no tiene talento o que no tiene nada que hacer. En el reino siempre hay algo que hacer. De hecho, hay mucho trabajo y no hay gente. Son pocos los obreros. Esa canción a mí me gusta mucho, dice, envíame a mí. Yo le dije eso a Dios hace muchos años, el Señor, envíame a mí. Y es un llamado difícil y complicado, pero Dios te capacita para lo que Él quiere que tú hagas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Voy a empezar, voy a leer Hebreos 12, 1 y 2, que dice, iniciando el versículo 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos habla, bueno, dos cosas que resaltan mi atención dice despojémonos. Cuando te dice despojémonos de todo peso y del pecado, despojémonos no es que está como dentro de ti, no, sino que es algo que está como encima y tú lo que tienes que sacudirte un poco, porque si hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, somos limpios en Él, pero a veces el enemigo siempre está ahí queriendo ponernos un peso y necesitamos como sacudirlo un poco a veces. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y por supuesto, siempre poniendo los ojos en Jesús. Amén. No se crea que usted tiene habilidades o talento o que usted es bueno en algo. Siempre ponga los ojos en Jesús. Amén. Y Romanos 12:2 dice, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver una radiografía sobre el pueblo de Israel, un resumen a través del profeta Jeremías. Vamos a estar en el libro de Jeremías, viendo muchos versículos ahí. Y la idea es que usted vea, que usted pueda verse en el espejo y ver, tiene que ver, no tiene que ver, qué detalle de todo esto tiene que ver con mi vida en este tiempo. Porque dice la palabra que lo mismo es para un hombre que para una nación. Entonces vamos a empezar con Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aquí está hablando Dios levantando un profeta llamado Jeremías, que Dios lo había escogido ya desde antes que él naciera. Dios ya tenía un propósito para él. Dios ya tiene un propósito para todos nosotros, que Él ya lo hizo desde antes. Pero necesitamos buscar de la presencia de Dios para saber cuál es ese propósito que tenemos que hacer. Más adelante en el 1:9 dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. O sea, yo quería leer estos dos versículos porque no hay la más mínima duda que Jeremías fue escogido por Dios y que Dios puso sus palabras en su boca.
O sea, no hay la más mínima duda de eso, ahí lo refleja la palabra. En el capítulo 2, versos 4, 5 y 11, lo voy a leer, dice lo siguiente: Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se volvieron vanos? El versículo 11 dice: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria. Entonces aquí está hablando de que ya Dios levanta al profeta Jeremías con un propósito, el propósito de advertir a su pueblo Israel de que no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está Jeremías. Empieza como suave la advertencia, porque así va Dios. Dios te dice: esto no se hace, y va subiendo, hasta que recibimos la consecuencia si no queremos escuchar. Entonces, el mensaje viene primero como suave, ¿verdad? Cuando dice: sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Ahí está Dios haciendo como un primer acercamiento con su pueblo. Después, más adelante, Jeremías capítulo 3, verso 12, 15, 22 dice: Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová, ¿no haré caer mi ira sobre ti? Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Ahí está hablando Dios a Israel de una manera clara, le está diciendo lo que está pasando, pero les dice: convertíos, o sea, conviértanse, vuélvanse a mí. Seguimos más adelante, Jeremías 4:6 dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir el mal y quebrantamiento grande. Primeramente le estaba diciendo solamente vuélvete, ahora le está diciendo: viene del norte un quebrantamiento grande. Es Dios hablando a su pueblo escogido, a Israel. Más adelante, en el 4:14, dice: lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Imagínense a qué nivel estaba el pueblo de Israel, que había pensamientos de iniquidad y lo permitían. ¿Hasta cuándo? Le está diciendo Dios en el versículo 14. Dice versículo 5:1: recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscar en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, y si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, yo lo perdonaré. Imagínense a qué nivel estaba el pueblo de Israel, que ni siquiera había uno. Ni siquiera uno. El pueblo de Israel, que vio todas las maravillas de Dios, que Dios lo sacó de Egipto, que dio la ley ahí de una manera clara, visible. Y no había uno. No había un solo hombre. En el 5:8 dice: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Imagínense qué nivel de maldad, que estaban cometiendo adulterio. Estaban y quebrantando uno de los mandamientos que el Señor dejó. Y así estaban. En el 5:31 dice: los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dominan por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Imagínense
los profetas profetizando mentiras y eso era lo que quería el pueblo. Y tristemente hoy en día, a veces la gente solo quiere escuchar lo que quiere escuchar. No quiere escuchar lo que no quiere escuchar. Y dice, y aquí está, Jeremías 5:31 dice, y mi pueblo así lo quiere. Seguimos, versículo 6 del 18 al 19 dice lo siguiente. Por tanto, oíd naciones y entended, congregación, lo que sucederá. Oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aquí está hablando Dios, no han escuchado sus palabras. Y Dios hablaba bien claro en ese tiempo, porque era el profeta que les decía exactamente lo que decía el Señor. Y aquí Dios ya le está poniendo más en claro el asunto. Dice, oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo. Ya lo está poniendo más claro, para ver si la gente se despierta. Después más adelante seguimos. Y esto ya se pone complicado en el Jeremías 7:16, porque Dios le manda a Jeremías y le dice, tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Me imagino que aquí el Señor se siente como decepcionado, que le dice, ni siquiera ores por este pueblo. Seguimos Jeremías 7, 23, 24, dice, pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. El deseo de Dios es que nos vaya bien. Amén. Pero necesitamos escuchar su voz. Dice, pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ese es Jeremías 7, 23 y 24. Bueno, antes de continuar, yo cuando predico, pero casi que leyendo, porque a mí no me gusta como dar qué pienso yo. Lo que yo pienso es irrelevante, o sea, eso no es importante. Aquí lo que estamos es para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y Dios hablará a cada persona conforme Dios quiera, ¿verdad? Amén. Entonces seguimos en el 9:2, dice, ay, ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una congregación de traidores. Dios está claro y se los hace ver una y otra vez. Y vamos a ver al final que pasa algo sorprendente. Entonces, eso es lo que cree Dios de su pueblo en ese momento, en época del profeta Jeremías. Dice que son adúlteros, una congregación de traidores. Jeremías 11:14, nuevamente. Tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ello clamor ni oración, porque yo no los escucharé en el día en que por su aflicción clamen a mí. En la primera solo dijo que no te oiré, pero ahora dice que no los va a oír en el día en que en su aflicción clamen a mí. Ya le está diciendo que eso viene, que viene la aflicción. Más adelante, 13:10. Dice, este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. Ahí le está dando como un ejemplo del cinto seco, Jeremías 13, ese es el versículo 10. Pero miren cómo dice este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras. Seguimos
ahí en el siguiente versículo, el 11, dice: porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fueran mi pueblo y para renombre, para alabanza y para honra, pero no escucharon. Eso es lo que quiere Dios. Ese era el plan de Dios desde un inicio con su pueblo, que el pueblo de Israel fuera luz a las naciones. Dice, para renombre. En tiempos de Salomón había abundancia, Israel dominaba por todos lados, había una gran abundancia, se construyó el templo que era majestuoso. Eso es lo que quería el Señor, para renombre. Y en todos lados se oía hablar de Salomón, de la gran sabiduría que tenía, de las riquezas que tenía, para alabanza, para honra. Ese era el plan de Dios, que Israel fuera luz, pero dice que no escucharon. Y ese es el plan de Dios hoy en día con su iglesia. Yo creo que eso es lo que quiere Dios en este día, que su iglesia salga, que su iglesia brille. Eso es lo que quiere el Señor. Pero a veces nos cuesta escuchar la voz del Señor. Y quiero leer el Salmo 81, hay 2 versículos ahí, a mí me gustan mucho. Dice el Salmo 81, versículos 13 y 14: si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Es algo tan sencillo para Dios. Y lo único que quiere Dios es eso. Dice, si me hubiera oído mi pueblo. Cuando escuchamos al Señor, entonces podemos andar en sus caminos. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Dice, en un momento. Dios en un momento puede cambiar la situación de cualquier persona. En un momento. Dios no necesita años. Él solo habla y es hecho. Sigue el 15:1. Aquí yo creo que la cosa se complicó a un nivel ya extremo, porque dice: entonces Jehová me dijo, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Imagínense qué decepción tan grande la de Dios, que dice que ni aunque estuvieran Moisés y Samuel, o sea, Moisés y Samuel son los más grandes intercesores. Moisés intercedía por Israel fuertemente. Igual Samuel, imagínense a qué nivel estaba ya Dios con ellos, que dicen, ni aunque pongas ahí a Samuel y Moisés, va a estar mi voluntad con este pueblo. Dice en el 15:6, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Nosotros siempre repetimos mucho ese versículo que dice que grandes son sus misericordias, son nuevas cada mañana, son muchas sus misericordias, y es cierto, Dios, su misericordia es tan grande. Dice, estoy cansado de tener compasión. O sea que Él una y otra vez había tenido compasión de ellos, una y otra vez. Pero como dijo el Señor antes, no había ni siquiera uno en esa ciudad que practicara la justicia. Dice 18:11, ahora pues habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, esto ha dicho Jehová, yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dios sigue advirtiendo, pero dándole la oportunidad, porque dice, conviértase. Dios sigue dando la oportunidad. Más adelante el 19:3 dice, dirás, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén.
Esto dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo traigo sobre este lugar un mal tan grande que a todo el que lo oiga le zumbarán los oídos. Y más adelante en el 20, bueno, vamos a quedarnos ahí un momentito. Aquí hasta el versículo 19, Dios está hablando. Vimos al inicio que Dios puso sus palabras en boca de Jeremías. O sea, no hay la más mínima duda que lo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo venía 100% de parte de Dios. O sea, Jeremías fue escogido para esa tarea. Dios puso su boca en sus palabras y Dios lo levantó para ese propósito específico. Hasta ahorita Jeremías estaba hablando y no le estaban haciendo caso. Pero la cosa va más arriba. Jeremías 20, del 1 al 2, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como principal de la casa de Jehová, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. Entonces Pasur, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Imagínense que esta persona, Pasur, dice que presidía como principal en la casa de Jehová. Y él manda a azotar al profeta de Dios. Imagínense a qué nivel estaba el pueblo de Israel, que no tenía entendimiento. Como leímos antes, dice que los profetas decían mentiras, dice, y mi pueblo así lo quiere. Estaban acostumbrados a eso. Dice más adelante el 21, del 1 al 2, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías, al sacerdote Sofonía, hijo de Maasías, para que le dijeran: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Bueno, hasta ahorita, como no habían visto la consecuencia, estaban como tranquilos. Hay que Jeremías diga lo que quiera, no le hacemos caso, mandarle unos latigazos de ahí ya y todo. Hasta ahí estaban así. Pero cuando ya vieron que venía el rey de Babilonia, ya la cosa empezó a cambiar. Se empezaron a preocupar. Vayan a consultar a Jeremías, porque ya vino el rey de Babilonia. Ya no podían estar jugando. Ya era o lo hacen o no. Pero se ve que el corazón de ellos todavía no estaba recto delante de Dios. Vamos a ver después cómo Dios los alinea. Pero aquí dice: quizá Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. O sea, en verdad lo que ellos querían es: quizás Dios nos salva para nosotros seguir haciendo lo que queremos, pero en verdad no nos interesa mucho buscar a Dios ni nada de eso. Eso es lo que yo veo a través de este pasaje, que es lo que ellos quieren. Vayan a Jeremías, que ese sí habla, ese sí conoce a Dios. Ahí yo creo que ellos ya entendieron que sí, para ver si los aleja. Pero todavía no había compromiso, no había arrepentimiento todavía. Dice entonces le preguntan a Jeremías que cuál era la palabra de Dios, ¿verdad? Jeremías le respondió: esto diréis a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con las que peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de las murallas y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. O sea, ya le está diciendo que no hay vuelta atrás. En el 21, 8 y 9 dice: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por botín. Aquí ya Dios le está mandando una instrucción de qué deberían hacer, porque ya la destrucción viene. O sea, ya como que no hay vuelta atrás, ya están los ejércitos allá afuera sitiando la ciudad, ya ellos están preocupados. Pero Dios les dice:
que no era lo que ellos querían escuchar, porque ellos lo que querían escuchar, sí, el Señor los va a hacer para atrás y Jerusalén no va a ser tocada. Eso es lo que querían escuchar ellos. Pero le dice que no. Entonces lo que le dice, y Dios le dice, yo pongo camino de vida y camino de muerte. Pero el camino de vida no era como ellos esperaban. Ellos creían que el rey de Babilonia iba para atrás. Pero no. Lo que le dice es que el que salga y se pase a los caldeos, vivirá y su vida le será por botín. Pero el que se quede iba a recibir el juicio, la espada, el hambre y la peste. Más adelante en el 23:18 dice, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esta parte del secreto de Jehová es a veces lo que nos cuesta, porque requiere esfuerzo. Yo estaba escuchando prédicas de gente de Israel, pues hay unos programas ahí que predican en inglés y eso, y entonces dicen que creen en Cristo, ¿verdad? Hay un grupo grande que cree en Cristo, muchos que lo rechazan en el pueblo de Israel. Y entonces decía que hoy en día los rabinos judíos y han hecho toda una organización y han creado una forma de como que ellos no necesitan a Dios, ellos lo que hacen es seguir reglas. Básicamente ellos tienen una religión del judaísmo, que ellos siguen la ley, etc. Y ellos no, o sea, ellos hacen las cosas en su fuerza. Obviamente están perdidos, no tienen discernimiento. Este grupo que yo escucho analizan cómo ellos hacen las cosas, que siguen la ley, y ellos no leen la ley que leemos nosotros, la Torá que leen ellos no son los libros de Moisés, es una Torá oral que se inventaron, que son lo que se le ocurra decir a un rabino judío, eso es lo que ellos toman como, y ahí tiene hasta contradicciones con la Biblia, muchas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que es más fácil seguir una religión, un grupo de reglas, de tradiciones, que era lo que estaban haciendo el pueblo en este tiempo, pero estar en el secreto de Jehová requiere de esfuerzo. Amén. Levantarse temprano de madrugada, ese es uno de los versículos creo yo que menos se aplica, de madrugada te buscaré. Ese versículo es bien difícil. Muy poca gente tiene un compromiso real con Dios de levantarse de madrugada a orar, a leer la Biblia, muy poca gente. Y así estaba el pueblo de Israel. Solo querían hacer sus cosas, los sacrificios, lo hacían todo como por, no sé si por deporte, le dicen aquí, pero dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó sus palabras? Dios habla en el secreto. Así es, amén. Amén, amén. En Jeremías 24 le da las señales de los higos buenos y los higos malos. Ahí todo el capítulo 24, pues no lo vamos a leer. Pero lo que Dios les dice ahí a ellos es que los que se pasen a los caldeos, que los tienen sitiados, al rey de Babilonia, los va a ver como los higos buenos. Y los que se queden, los va a ver como los higos malos. Después Jeremías 25 anuncia ya los 70 años de desolación. Ya le está diciendo que va a haber un cautiverio de 70 años. Dios le dio oportunidad por allá atrás, pero no quisieron. Entonces ya Dios le explica cómo es la cosa, pero aún todavía Él dice, bueno, si se pasan, me obedecen. ¿Por qué quería Dios que ellos se pasaran? Porque Dios dijo, quiero que sirvan a una nación para que sepan lo que es servirme a mí. Porque ellos con Dios, ellos casi que hacían lo que querían. Imagínense, no había ni uno solo en el pueblo escogido de Dios que practicara la justicia. Ni uno solo. Y en Jeremías 26:13 dice, aquí ya en el capítulo 26 amenazan de muerte a Jeremías porque no pueden escuchar sus palabras, porque no quieren escuchar la verdad. Pero aún Dios en su misericordia les da oportunidad para el arrepentimiento. Jeremías 26:13 dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová
del mal que ha hablado contra vosotros. Todavía Dios les da otra oportunidad después de todo lo que hemos visto, que ni siquiera ni que separen Moisés y Samuel, que no quiero creer por este pueblo. Todavía Dios en su gran misericordia le dice: escuchen, arrepiéntanse. En Jeremías 27 le da la señal de los yugos. Ahí aparece el falso profeta Ananías a decir lo que la gente quiere escuchar. Ananías dijo que iba a romper el yugo, que en un año Dios iba a romper el yugo del rey de Babilonia y que Dios iba a levantar a la nación, y empieza a decir lo que la gente quiere escuchar. Y por eso es que los falsos profetas son tan populares y se llenan las iglesias hablando de la prosperidad y que Dios te va a bendecir. Dios tiene el carro, el mejor carro está preparado el mejor carro. Piensa en una casa grande, ensánchate, y andan ahí bla, 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 y se llena y la gente aplaude. Trae tu semilla, trae tu ofrenda, y la gente corre y pone dinero y están las iglesias llenas. Y eso es lo que quiere oír la gente. La gente hoy en día le gusta el show, quiero ir. Y ahí se levantó Ananías ahí a decir lo que la gente quería oír. Pero Jeremías tenía la palabra del Señor y no era esa. Y Dios va a traer juicios sobre todos esos falsos profetas que hacen creer a su pueblo en mentira. Dios va a traer juicio. Esa gente, yo no sé cómo puede dormir. Debería estar muy preocupada. Pero bueno, la palabra dice que tienen la mente cauterizada. Ellos ya no sienten, ya están condenados. La condenación los espera. Pero el Señor, que tenga misericordia, como vemos aquí, Dios da otra oportunidad más. Pero el tiempo se está acabando. Queda poco tiempo ya. Y esa canción que cantábamos, se pierde la gente afuera porque a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, entró este falso profeta. En Jeremías 29, Dios les da instrucciones a su pueblo de que se multipliquen y no disminuyan. Dios le aconseja lo que deben hacer en el cautiverio, porque es un hecho que van a ir al cautiverio, porque Dios los quiere formar ahí en el cautiverio. Más adelante, Jeremías 30:11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías 30:11. El castigo, obviamente a la gente no le gusta, pero Dios sabe que es necesario. Dios dice que Él corrige a todo aquel que recibe por hijo. Amén, amén. Nosotros necesitamos corregir a nuestros hijos. Y Dios es un Padre que nos ama tanto y tiene que corregir. Amén. Cuando este pueblo ya vuelve de ese cautiverio, no voy a hablar de eso hoy, pero solo así rapidito, en los tiempos de Nehemías, de Esdras, ya se ve un pueblo diferente. Ya se ve un pueblo que tiene un corazón para buscar a Dios. Vemos a un escriba, Esdras, que se prepara para entender la Escritura y hablarle al pueblo. Y pasaban días y días oyendo la Escritura y con gran temor de Dios. Pero necesitaron esos 70 años para llegar ahí. Vamos a ver qué sigue. Dios se impresiona de la obediencia. En Jeremías 35 está la historia de la obediencia de los recabitas. Y Dios manda ahí al profeta Jeremías para que vea a los recabitas cómo obedecían a su padre con una firmeza impresionante. Y eso impresiona a Dios. Usted quiere impresionar a Dios, tiene que ser obediente. Amén. La obediencia y la fe impresionan a Dios. Amén, amén. Voy a leer ahora, voy a leer un poco acá en Jeremías 42. Nos vamos al capítulo 42. Ya casi
no estemos terminando, pero vamos cerca. Pero vamos a ver qué pasa, que hay algo que a mí me llama la atención, que hizo el pueblo. Dice Jeremías 42, voy a leer desde del 1, voy a leer hasta el 14. Dice Jeremías 42. Aquí ya el pueblo había sido llevado cautivo. Y aquí están hablando los que quedaron. O sea, siempre cuando se llevaban cautivo a todo el mundo, dejaban ahí los pobres, así como para dejar una gente ahí que estuviera ahí. Entonces, esta gente que está aquí hablando con Jeremías son gente que quedó de la cautividad, ya se llevaron al pueblo cautivo. Y son gente desobediente porque Dios les dijo: voy a ver con buenos ojos a los que se pasen a los caldeos, pero los que se queden aquí no los voy a ver con buenos ojos, los voy a ver como los higos malos. Le dijo Dios desde antes. Dice: vinieron todos los capitanes de la gente de guerra junto con Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Ocosías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías. Aquí vemos que vino todo el pueblo, todos los que quedaron vinieron a Jeremías. Ya saben que Jeremías es profeta de Dios, que lo que se dice se cumple, y vienen a él y le dicen: acepta ahora nuestra súplica delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto. Pues de muchos que éramos, hemos quedado unos pocos, como ya veis por tus propios ojos, para que Jehová tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les dijo. Fíjense que esta gente entra diciendo: te ruego, dice aquí, acepta ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros a Jehová. Entonces le dice Jeremías: he oído y he aquí que voy a rogar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os responda os lo haré saber. No os ocultaré palabra alguna. Ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hacemos conforme a todo aquello para lo cual tu Dios te envíe a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aquí están ellos diciendo que van a hacer lo que Dios diga. Humanamente, básicamente con esas palabras fácilmente hubieran convencido a Jeremías. Jeremías dice: wow, este pueblo ahora sí cambió. Wow, no, la verdad que humanamente, Jeremías, este pueblo ha cambiado. Se merece una oportunidad. O sea, si esas palabras así, a como las dicen ellos. Dice versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ante quien me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Entonces aquí viene lo que Jeremías, ellos mandaron a preguntar, le dijeron que iban a hacer, sea bueno, sea malo, iban a obedecer la voz del Señor. Dice: si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, al cual tenéis miedo. No temáis a su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de sus manos. Tendré compasión de vosotros y él se compadecerá de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Pero si decís: no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, y afirmando no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual
no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá habitaremos. Ellos le están diciendo y Jeremías le advierte. Entonces, más adelante, quiero leer el verso 43 del 1 al 4, que dice lo siguiente. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová su Dios, todas estas palabras que Jehová su Dios le había enviado a decir, Azarías, Dios de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres siervos dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos no vayas a Egipto, para habitar allí, sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. No obedecieron, pues, ni Johanán, hijo de Carea, ni los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo, a la voz de Jehová para que se quedaran en tierra de Judá. Aquí estamos viendo claro que el pueblo dijo que iba a obedecer. Que el pueblo dijo que a lo que dijera Dios eso iban a hacer. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Sí, no, lo que Dios diga eso es. Pero pensamos que Dios va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Y entonces Dios les dice, ok, sí, quédense en esta tierra. Pero ellos no quisieron. Por eso era necesario el cautiverio. Y Dios los tuvo que llevar 70 años a servir en otra tierra, a dioses ajenos. Imagínense que en el 42:2 dice: y rogaron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo el resto. Y el 5 y 6, ¿verdad? Que dice que lo que Dios diga vamos a hacer. Pero después vemos que no obedecieron, no quisieron obedecer. Ahora, todo esto que yo les he traído aquí hoy, que es como la historia de lo que pasó al pueblo de Israel, desde que en esa parte de ese tiempo del profeta Jeremías, Israel tuvo, los reyes hubieron muchas épocas, y entonces todo esto que ha pasado desde que Dios levantó a Jeremías hasta esta parte que fueron ya llevados cautivos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros en este tiempo? Bueno, uno que nosotros podemos vernos en la historia del pueblo de Israel. Cuando yo quiero saber algo de mi vida, si pasa esto, si hago esto, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro? Es ver la historia del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué decía Dios que hicieran? ¿Y qué es la consecuencia que tiene? Entonces, Pablo dice lo siguiente. Me voy a ir ahorita a Romanos 11. Romanos 11, el 13. Dice Pablo: hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí está hablando Pablo a los gentiles. Y dice en el versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y esta es una palabra que Pablo está dando a los gentiles, de que veamos eso con temor y temblor, que cuidemos nuestra salvación y que escuchemos la voz del Señor. Necesitamos escuchar la voz del Señor. ¿Qué quiere Dios para nuestra vida en este tiempo? Y en 1 Corintios 10:11 dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Todo lo que ha pasado al pueblo de Israel está escrito para nosotros, para que aprendamos de ellos, de sus errores,
para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Esos somos nosotros. Dice, voy a leer unos versículos en Isaías, que dicen a los videntes: no tengáis visiones, y a los profetas: no nos profeticen la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentira, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Esa era la condición del pueblo de Israel, así estaban. Que nos digan cosas bonitas que queremos escuchar. Y el Señor nos está llamando en este último tiempo a buscar la santidad de Dios. Estamos en los tiempos finales y yo creo que hay dos asignaciones para la iglesia en este tiempo. Una asignación es buscar de su presencia con mayor intensidad. Necesitamos orar más, buscar más del Señor, escudriñar más su palabra. Y la otra asignación para la iglesia en este tiempo es que necesitamos también predicar a Cristo. Necesitamos hablar de Cristo, porque ya queda poco tiempo. Dios tiene misericordia, pero el tiempo se acaba. Dice Salmo 50:23: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué cosa hay en tu vida que necesitas ordenar? Siempre hay algo que necesitamos ordenar, hay algo en lo cual tenemos que trabajar. Y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Para ordenar nuestro camino necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y escucharla y obedecerla, que fue lo que no hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Y Dios le dio una y otra y otra y otra oportunidad y no quiso. Hasta que vino el quebranto. Hasta que vino 70 años de esclavitud. Acompañado con incendio a la ciudad, muerte, etcétera, etcétera. Y termino con Salmo 103, del 12 al 14, dice lo siguiente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. No es en nuestras fuerzas, hermano, es en su fuerza. Él sabe que no podemos, separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos buscar a Dios, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, buscar de Él y orar, meternos en el secreto de Jehová para ver qué quiere Dios para mi vida en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Qué tengo yo que hacer en este tiempo? Porque cada tiempo es diferente, hay tiempo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. ¿Qué tengo yo que hacer? Pero necesitamos entrar en el secreto de Jehová. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque eres tú hablando, Señor, hablándonos a todos nosotros, a tu pueblo, Señor. Padre, yo te ruego que tú bendigas a cada persona aquí presente, Señor. Que seas tú, Señor, dando fruto, Padre, sobre esta semilla que ha sido sembrada o regada, Padre. Tú eres el que da el crecimiento, Señor. Yo te ruego que nos des crecimiento, Padre. Ayúdanos a entender mejor las grandezas de tu reino y a proclamar tus verdades, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, dejo a las personas, no sé si hay alguien, me imagino que todos son de acá de la casa, pero si hubiera alguien que no haya tomado la decisión de recibir a Cristo, su propósito empieza cuando usted recibe a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo entra en usted, lo sella y usted le pertenece a Cristo.
Como les conté al inicio, ¿por qué a mí no me da ningún temor hablar con cualquier brujo, sea el que sea? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dice que el Señor está conmigo como poderoso gigante y yo sé que tengo su protección. Entonces necesitamos estar en Cristo, buscar de Cristo y crecer en el conocimiento de Cristo. Necesitamos más de Él en nuestra vida. Dios les bendiga. Comparta las buenas nuevas de salvación.